Vamos a leer ahora la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 11. Y leemos desde el versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. La semana pasada estuvimos viendo esa visión del ángel con el librito, del ángel fuerte, que estuvimos viendo que era una descripción de nuestro Señor Jesucristo, y ese librito que el apóstol Juan tuvo que comer, y pues vimos que el sabor, ¿no? Decía que era dulce y le amargó en el vientre, y que también, así acababa el capítulo, ese mandamiento, ese mandato a predicar, a seguir predicando la palabra de Dios a todas las naciones y tribus y lenguas. Bien, pues entonces lo que hemos leído, estos 3 versículos y también todo lo que continúa en este capítulo, ¿no? A partir del versículo 3 está hablando, describiendo más acerca de estos 2 testigos de los que habla aquí en el versículo 3. Daré a mis 2 testigos, pues a partir del versículo 4 está hablando de estos 2 testigos. Bien, pues entonces en este capítulo 11, tiene totalmente, ¿no? Absolutamente que ver. Está, digamos, ¿cómo diría? ¿Cómo puedo decir? Que está completamente unido en el significado con el capítulo 10. Tenemos en nuestra Biblia, por supuesto, las divisiones de los capítulos, ¿no? Los números de los capítulos. Además, en algunas versiones de la Biblia, ¿no?, las que usamos normalmente, están los títulos también. Los títulos en cada párrafo para que podamos encontrarlos, ¿no? Pero esto tiene una utilidad, ¿no? Tanto los capítulos y el número de versículos, por supuesto, para encontrar los textos, ¿no? También pueden ser los títulos estos, pero hemos de no olvidar nunca que esto no estaba en el original. En el original es todo un conjunto, es todo un continuo. Entonces, de hecho, el capítulo 10 y el capítulo 11 de Apocalipsis forman parte de la misma visión. Decíamos, ¿no?, pues de que hay 2 interludios, 2 visiones. En realidad es una. Lo que vemos aquí en el capítulo 10 y capítulo 11 no vemos interrupción en el libro del Apocalipsis. Y entonces lo que hemos leído en el capítulo 11 es una continuación, una ampliación de lo que habíamos visto en el capítulo 10, sobre todo pues ese mandamiento de Dios a continuar predicando la palabra de Dios a todas las naciones. Entonces, continuamos en este capítulo con lo mismo, con el deber de la iglesia, de los creyentes y particularmente también de los ministros de la palabra, a predicar la palabra en toda ocasión en este mundo, a todas las naciones, a todas las gentes, pase lo que pase, frente a la oposición del mundo y frente también muchas veces a pues, la antipatía, la persecución del mundo contra nosotros. Entonces vemos, ¿no?,
Qué gran mensaje es este de estos 2 capítulos de la palabra de Dios en Apocalipsis. Si lo paramos a pensar, aquí se nos está presentando un gran deber. Qué importante es este deber que nos da la palabra, que la palabra nos pone delante, de seguir predicando la palabra en toda ocasión en este mundo. Qué gran importancia, qué solemnidad tiene este mandamiento del Señor. Si lo pensamos, puede llegar a ser esto realmente sobrecogedor, que el Señor nos siga pues encomendando este mismo mensaje a pesar de todas las persecuciones. Sin embargo, seguro que esto que estamos ahora diciendo y viendo, seguro que tal vez no le dirá gran cosa a muchos hoy día. Tal vez la mayoría de los evangélicos. Ellos pues, al leer estos versículos y sobre todo al leer el capítulo 11, esperarían, por así decirlo, más. Esperarían algo, digamos, más emocionante, algo más impactante, algo pues que le despierte, ¿verdad? Un poco, digamos, el interés. La mayoría, tal vez, de los evangélicos hoy, de todas las corrientes, digamos, o ramas del mundo evangélico, en el mundo bautista, en el mundo también pentecostal, las asambleas de hermanos, que todos estos, digamos, ambientes, ¿no? Iglesias, han sido afectadas por el dispensacionalismo. Una vez más, nos encontramos con esta palabra, esta corriente de interpretar la Escritura, que se conoce como el dispensacionalismo. No es la primera vez, ¿verdad?, que lo tratamos. Pues, ¿por qué digo todo esto? Es porque es seguramente este capítulo de Apocalipsis, capítulo 11 de Apocalipsis, donde la imaginación de los dispensacionalistas pues echa más a volar. Algunos de vosotros pues tenéis seguramente conocimiento, ¿no?, de esta corriente, ¿no?, y lo que tal vez enseñan, ¿no?, en este capítulo. Aunque no es el objeto principal del mensaje, pero es bueno y conveniente tenerlo presente, porque es lo que muchos, ¿no?, o la mayoría, piensan de los evangélicos, de aquellos que teóricamente tienen la misma fe que nosotros. Bueno, pues ¿qué dicen, qué enseñan los evangélicos de este pasaje? Recordemos que los dispensacionalistas, pues es una manera así de interpretar la Biblia que se basa en 2 principios fundamentales, ¿no? Por cierto que los dispensacionalistas son los que normalmente toman la etiqueta de fundamentalistas, ¿no?, que se la apropian. Es decir, hay pues gente que dice de nosotros que somos fundamentalistas, pero ellos dicen de sí mismos que son fundamentalistas, ¿no? Nosotros decimos que somos reformados, esto ya nos basta. Y eso ya lo comprende todo, ¿no? La verdad de la palabra de Dios, la fidelidad de las Escrituras, la fidelidad a las enseñanzas de la confesión, etcétera, etcétera. Pero bueno, ellos pues toman con, digamos, orgullo pues esta palabra. Solamente lo digo de paso. Entonces, los fundamentalistas o los dispensacionalistas, ¿no?, que vienen a ser sinónimos, se basan en 2 principios básicos, fundamentales. Primero es el futurismo a la hora de interpretar el Apocalipsis, es decir, que leen el Apocalipsis de manera que no ven nada del presente. Todo es del futuro, de los últimos tiempos. Según ellos, cuando los creyentes, los cristianos, han sido arrebatados secretamente
y ya no están en la tierra. Y en la tierra pues continúa el pueblo de Israel. Entonces todo lo que a partir del capítulo 4 y 5 vemos en el Apocalipsis hasta el final tiene que ver, hasta el capítulo 20 que es el milenio, tiene que ver con el pueblo de Israel en los últimos tiempos, en los 7 años sobre todo de, como ellos dicen, del anticristo. Bueno, pues entonces vemos, los cristianos al leer entonces el Apocalipsis no lo leemos como algo propio. De esa manera el Apocalipsis lo leemos por interés, lo leemos por información, se puede decir, pero en el fondo, según esta manera de ver, nada tiene que ver con nosotros. Entonces, esto es uno de los principios básicos, el futurismo, que nos echa entonces a los cristianos del libro del Apocalipsis. El segundo principio fundamental de los dispensacionalistas es la interpretación literalista, es decir, que tiene que ser rígidamente al pie de la letra lo que aquí dice. Si aquí dice templo, tiene que ser templo, ¿verdad? Según ellos, no hay lugar para los símbolos. Una interpretación fiel de la escritura tiene que ser literalista, ¿no? Literalista viene de letra, al pie de la letra, ¿no? Tal como dice. Pero fijémonos, ya llegamos hasta el capítulo 10, ya cumplido, de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que está lleno de símbolos que lo comprendemos a la luz de todo el resto de la palabra, sobre todo del Antiguo Testamento. Con lo cual, pues, bueno, si no es así, si no hay, pues, lugar para los símbolos, ¿cómo se puede entender esto? ¿A qué lleva esto? ¿A qué lleva esta manera de ver? En este pasaje que hemos visto. Pues leemos en el versículo 1 que dice: me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. Entonces vemos, de manera literalista, el templo de Dios es el templo de Dios en Jerusalén. Sí, realmente aquí está diciendo en el versículo 2, la ciudad santa, Jerusalén. Bien, pues entonces, según ellos, es el templo en Jerusalén, literalmente. Pero entonces hay un problema. El problema es que en Jerusalén a día de hoy no hay ningún templo, ¿verdad? El templo que se reconstruyó, el templo que se conoce de Herodes, ¿no? El del Nuevo Testamento, pues se destruyó por los romanos en el año 70 después de Cristo. Es decir, ya lleva 2000 años destruido, ¿no? Entonces, no solo esto, sino que encima han construido en el lugar de él, pues está una gran mezquita, ¿no? Jerusalén no es solamente la ciudad santa, pues para el cristianismo, también para el judaísmo, por supuesto, sino que también el Islam, el mundo musulmán lo reclama, ¿no? Dicen que Mahoma subió al cielo, desde el cielo de esa mezquita. Bueno, pues entonces, fijémonos, ¿no? De esa manera, si no hay el templo de Jerusalén y encima está la mezquita, pues dicen, no, entonces esto sigue siendo el templo, ellos dicen. Entonces el templo se tiene que reconstruir. Y entonces dicen, de esta manera se cumplirá las profecías de Ezequiel, en el capítulo 40, ¿no? Sabemos el libro del profeta Ezequiel. En los últimos capítulos, hay muchos capítulos, ¿no? 7 capítulos como mínimo, que se nos describe la reconstrucción del templo al final de los tiempos. Bien, pues entonces, como está la mezquita en su lugar y se tiene que reconstruir, pues, el templo en su lugar, pues entonces la conclusión es que Israel tiene que reconstruir su templo, ¿no? Y esto muchas veces lo encontramos. Si miramos aquí, pues en internet, etcétera, de gente que estudia o enseña acerca del Apocalipsis,
¿Cuántas veces no nos están diciendo que se tiene que reconstruir el templo de Jerusalén, que los judíos lo tienen que hacer, como que sí, que Israel, ¿no? Lo tienen que hacer para que se cumplan las profecías de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces pues no nos encontramos esto entre, digamos, los dispensacionalistas, ¿no? Acerca de los dos testigos, en el versículo 3 está hablando de los dos testigos. Pues los dos testigos, una vez más también, según esta manera de ver, son, según ellos, dos personas literales, son dos personas literales, ¿no? Pero claro, si no son entonces judíos, perdón, si no son cristianos, porque los cristianos han sido arrebatados secretamente, ¿quiénes son? Pues son dos judíos, ¿no? Son dos judíos, profetas, que se van a levantar en el último tiempo. Y bueno, pues algunos, incluso pseudo maestros, pseudo intérpretes, que son de estos mesiánicos que se ponen la kipa, ¿no? Como si fueran judíos, ¿no? Y aparecen en internet hablando de este pasaje, por ejemplo, dicen, mira, pues aquí dice, versículo 3, que ellos van pues vestidos con tela de cilicio, ¿no? Y es lo que dice. ¿Dónde está? En el versículo, daré. Sí, en el versículo 3, daré a mis testigos, porque dicen vestidos de cilicio, sí, muchas gracias. Vestidos de cilicio. Pues entonces decíamos, ¿no? Que incluso estos dicen, mira, es que esto se parece al vestido de los rabinos ultraortodoxos, ¿no? Que van así vestidos de negro, ¿no? Como, no van vestidos de cilicio, pero dicen, no, es el vestido de los rabinos, de los judíos ultraortodoxos, ¿no? Entonces vemos un poco por dónde va pues todo esto. En definitiva, ellos, los dispensacionalistas, están propugando, defendiendo esta reconstrucción. Ellos lo dicen que es en el contexto que aparece ya el anticristo último, final, y ya digo, nada tiene que ver con la iglesia, sino solamente con el pueblo de Israel. Evidentemente nos podemos imaginar que esto puede tener unas consecuencias gravísimas, ¿no? Si hoy en día a los judíos les da por volar esa mezquita y construir encima un templo, imaginémonos eso que puede dar de sí, ¿no? Con los países musulmanes, sin duda que vendría pues aquí una tercera guerra mundial por todo lo alto, ¿verdad? Y ellos dicen, sí, es que de esa manera viene el Armagedón. Entonces todas las naciones se juntan contra Israel, ¿no? Entonces, bueno, no lo dicen así, pero es, bueno, que venga rápidamente, para que así Cristo pues vendrá antes. Entonces, fijémonos, ¿no? Nos podemos pensar, ya vemos, ¿no? El dispensacionalismo es una manera de interpretar las escrituras, sobre todo fuerte, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos. Y que eso ha afectado a miles de creyentes, bueno, a decenas de miles, a miles de iglesias, ¿no? Y centenares de miles, si no millones de creyentes, ¿no? Y uno se puede decir, bueno, ¿hasta qué punto esta manera de entender el Apocalipsis, ¿no? Esta defensa cerrada de Israel, hasta el punto de decir, tú tienes el derecho, pues, como estamos viendo, de reconstruir el templo, etcétera, y de subyugar a todas las demandaciones, pues eso no ha sido lo que ha determinado incluso la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Que es lo que vemos pues día tras día. Pero dejando aparte eso nos lleva a un grave problema. Yo no sé si todavía mayor. Que es, ellos reconstruyen el templo y ¿qué es lo que ocurre? Que tras el regreso de Cristo, el milenio, según ellos, Apocalipsis 20, entonces tendremos a Cristo reinando en Jerusalén, según ellos, su interpretación del milenio, y el templo en pie, para que se cumple lo que digan los capítulos finales de Ezequiel. Con lo cual, entonces vemos qué contradicción, ¿verdad? Cristo y al mismo tiempo el templo funcionando. Entonces vemos, es una cosa muy grave, como también pues esa manera de entender la profecía pues se lleva a pensar que juntamente con Cristo estarán los cristianos que hayan resucitado, pero los impíos todavía no han resucitado hasta después de 1000 años. Entonces habrá unos que ya habrán entrado en la eternidad y otros todavía no. En Jerusalén
Cristo reinando y además el templo funcionando. Con lo cual, vemos que eso es algo terrible. Son conclusiones terribles. Solamente por ver esa conclusión ella puede decir: no puede ser que toda esta teoría sea verdad. ¿Por qué? Porque veo las conclusiones y son completamente falsas. Esto de decir que el templo de Jerusalén ha de estar todavía en pie juntamente con Cristo es una negación de la doctrina del sacrificio de Jesucristo, es una negación de su expiación, de la eficacia de su muerte. Es justo lo contrario de lo que dice Hebreos en el capítulo 7, en el versículo 18. Toda la carta de los Hebreos y particularmente estos versículos, cuando dice acerca del Antiguo Testamento, acerca del templo y acerca de los sacrificios, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Queda abrogado. Todas esas cosas están abrogadas. Todo el templo de Jerusalén está abrogado delante de Dios. No sirve para nada. Leemos en Hebreos capítulo 10 y versículo 4. Dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede quitar los pecados. Y también en el versículo 11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con lo cual vemos que esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. La muerte de Jesucristo es eficaz para el perdón de los pecados. Los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento anunciaban por adelantado, simbolizaban esta muerte, pero no traían el perdón. No tiene ningún sentido, ninguna lógica que se vuelvan a hacer estos sacrificios de animales estando Cristo además presente, reinando en Jerusalén. Bien, pues vemos, ¿es esto realmente lo que enseña este pasaje? No, no puede ser. Entonces vemos, esto nos está enseñando profecía ficción, que es lo que muchas veces se hace en base a este capítulo. ¿Qué es entonces lo que nos está enseñando estos versículos del capítulo 11? Pues vemos que está hablando primeramente que se le da una caña semejante a una vara de medir para que mida el templo de Dios. Se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. Una vez más vemos que esto lo encontramos, no es nuevo. Esto es el lenguaje de la Escritura y esto es lo que leemos en Ezequiel capítulo 40. Ya digo, a partir del capítulo 40 hasta el 47, pues es una descripción muy detallada de ese templo último, en los últimos tiempos. Entonces leemos aquí, a partir del versículo 5, y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir de aquel varón tenía en la mano de 6 codos a codo y a palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Entonces vemos aquí está hablando de medir. Continuamos, pues a cada versículo: midió así mismo la entrada. Versículo 9: midió así mismo la entrada del portal. Versículo 11: midió. Se medía ese templo final. Entonces, bueno, pues como digo, está descrito esto con mucho detalle. Y alguien entonces dirá: si es con tanto detalle, tendrá que ser literal, ¿no? Bueno, obviamente no podemos ir a mirar esto en detalle, son 7 capítulos, y si lo miráramos, seguro que veríamos que hay mucho simbolismo también aquí. Pero solamente mirar lo más sencillo, lo más claro y lo más evidente. En el Ezequiel capítulo 47, al final de todo, pues vemos, después de acabar la descripción de esa medición y del nuevo templo, dice, versículo 1: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de abajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar.
Entonces vemos la descripción de unas corrientes, de unos ríos de aguas vivas que salen de debajo del templo, y dice que conforme van avanzando, pues la profundidad va aumentando también ahí. Y leemos entonces al final del versículo 8 y 9, dice: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán hasta el Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrara en estos dos ríos vivirá. Y habrá asimismo, habrá muchísimos peces por haber entrado allá a las aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Entonces vemos que aquí está hablando de manera simbólica. Aquí está hablando de manera simbólica. Está hablando, esto no es literal, es un río que brota de debajo del templo, y esto es un símbolo de la palabra de Dios, del Evangelio, y que pues allí donde llega, y todo aquel que nade en él, es decir, todo aquel que crea en el Evangelio, todo aquel que reciba a Cristo, será sanado, recibirá sanidad de parte del Señor. Es simbólico, claramente simbólico, ellos lo tienen que reconocer. No está hablando de un río literal, está hablando de la salvación que viene del templo de Dios. Entonces, si esto es literal o no, si es simbólico, como digo, pues entonces no es también simbólico todo el resto que vemos en Ezequiel. Si vamos al Nuevo Testamento, ¿qué es el templo de Dios? Por supuesto, está el templo de Jerusalén. Pero ese no es el verdadero templo de Dios. Ese templo fue derrumbado. ¿Cuál es el templo de Dios hoy en día? Pues leemos que son los creyentes en Jesucristo. La Iglesia del Señor, Jesucristo. Los creyentes que están unidos a Cristo por el Espíritu Santo, unidos espiritualmente a Él. Esos son el templo de Dios. Leemos en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, ese pasaje que nos habla del templo de Dios. El versículo 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 16, allí leemos que ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Leemos en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, y el versículo 19 podemos leer: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vemos, templo de Dios es que Dios mora en el Espíritu Santo, en nosotros, en la Iglesia. Podemos mirar más, pero vamos a, por último, leer en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, 1 de Pedro 2, 5, y allí leemos: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, vemos también la idea del templo, edificados como casa espiritual para ofrecer sacrificios, como en el templo, allí se ofrecían los sacrificios. Somos, por lo tanto, templo de Dios. Vosotros sois el templo de Dios, es lo que nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Con lo cual, aquí comenzamos concluyendo ya y concluimos que lo que nos dice el Apocalipsis es que está hablando de la Iglesia del Dios vivo. Está hablando de los
creyentes en Jesucristo. Entonces ellos son medidos. ¿Qué es esto de medir? ¿Qué es esto de la idea de medir? Pues imaginamos, ¿no? Coge una vara de medir, ¿no? Una caña, y va midiendo. Y al final, después de la medición, dice, pues son tantos metros, ¿no? Ni uno más, ni uno menos. Ni uno más, ni uno menos. Se fija, por así decirlo, la dimensión del templo. Se fija la dimensión. Ni más, pero tampoco menos. No va a disminuir. Va a ser esto. Bien, pues aquí se mide no solamente el templo, podemos decir, físico, ¿no? En la visión. Porque dice, levántate y mide el templo de Dios, el altar. Pues el altar era una mesita pequeña, ¿no? Pero ahí está hablando de qué. ¿Nos acordamos? El altar del incienso. No es un templo físico, es el templo que el apóstol Juan ve en el cielo, en su visión. El altar de las oraciones. Simbolizando entonces las oraciones de los creyentes, simbolizando las oraciones de la iglesia, la adoración de la iglesia. Y leemos a continuación, y los que adoran en él. Y los que adoran en él. Entonces también medir a los creyentes, no solamente el templo físico, como decía pues Ezequiel, también los que adoran en él. Se puede medir a las personas, ¿no? No estamos aquí hablando de la altura de cada uno. Se puede medir. Y en definitiva, lo que leemos aquí acerca de la medición del templo de Dios es el mismo mensaje, pero expresado de otra manera, que lo que vimos en el capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Nos acordamos? El sellado del pueblo de Dios, los 144.000 sellados. Vemos, 144.000. El número era simbólico, pero 144.000. Ni uno más ni uno menos. Dios conoce a los que son suyos. Ese es el pueblo de Dios. No va a faltar ni uno de ellos porque Dios los guarda en este mundo. Así pues también el templo es medido, que es la iglesia, pero también los adoradores, vemos, es que para mayor seguridad no dicen los adoradores, ni uno más, ni uno menos. Entonces, al medir, vemos, la idea es que al medirlo se fija su dimensión, podemos decir, se pone aparte de todo lo demás. Este es el templo de Dios, se santifica por lo tanto, y de esta manera Dios lo guarda, es su templo, Dios lo preserva, es su templo, en él mora él, en el templo mora Dios. Entonces vemos el templo de Dios espiritual, ¿no? Vemos ese templo es donde él mora, donde él recibe además las adoraciones y las oraciones de su pueblo, donde se da esa bendita comunión con el Señor por medio del Espíritu Santo. Entonces está medido el templo, que, pues si nos acordamos del tabernáculo y también de las ilustraciones de los templos, ¿no?, que conocemos, se mide, dice, el lugar santo, que era donde estaba el altar, y el lugar santísimo, que era también donde estaba el arca y los querubines, ¿no? Pero fijémonos, dice en el versículo 2, el patio o el atrio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Vemos, esto confirma la idea. No lo midas. ¿Por qué? Porque ha sido entregado a los gentiles. Lo medido es lo guardado. Lo medido es lo protegido. Lo que no está medido es lo que ha sido, digamos, entregado. Hay libre curso para que los gentiles vengan y pues lo oyen, lo pisen. Bien, pues entonces vemos que si uno es creyente, si uno cree en el Señor Jesucristo, si uno verdaderamente se ha arrepentido de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, si uno está verdaderamente unido a Cristo por la fe, si uno es discípulo de Jesucristo porque guarda su palabra, si uno es amigo de Jesucristo, si Jesucristo es para él la persona más importante de esta tierra, ¿verdad? Porque ha llegado pues a entregarse a Cristo y está unido verdaderamente a él espiritualmente, pues entonces
Dios lo guarda y Dios lo preserva en este mundo. Entonces, lo mismo con la Iglesia. Si es fiel al Señor y su palabra, entonces vemos el Señor la sigue guardando. Si la Iglesia sigue guardando santo, lo santo, el Señor sigue morando en ella. Dice que las puertas del infierno, lo dice Jesucristo en Mateo capítulo 16, no prevalecerán contra la Iglesia, porque Jesucristo está con ella. Y nadie puede prevalecer contra aquel que ha recibido todo poder y toda potestad del Padre. Entonces vemos, ¿no es importante esto? ¿No es importante esto? ¿No es algo importante para los cristianos poder extraer al leer del Apocalipsis esto? ¿No es algo que nos da confianza, consuelo, ánimo, que estimula nuestra fe? ¿No es algo importante leer esto en este pasaje? Bien, pues, como hemos visto, no todo es medido, en todo caso. En el versículo 2 dice que a los gentiles se les ha entregado el atrio y allí ellos lo pisan. Los gentiles eran el nombre dado a los no judíos y aquí pues está hablando entonces de aquellos que no son cristianos, de aquellos que por lo tanto son enemigos de Dios y que son enemigos de Cristo y que por consiguiente son enemigos de los creyentes y enemigos de la Iglesia del Señor Jesucristo. Entonces vemos que la Iglesia, por un lado, es preservada por el Señor. Por otro lado, tiene a los enemigos exteriores, y los enemigos exteriores a veces, pues, hacen incursiones y la oyen. Y esto de hollar o pisar, ¿no?, recoge el lenguaje también de la Escritura. Leemos, por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 63, podríamos ver más pasajes, pero Isaías 63, en el versículo 18, por poco tiempo nos poseyó tu santo pueblo, nuestros enemigos han hollado tu santuario. O Daniel también, capítulo 8, versículo 13. Daniel 8 y versículo 13. Entonces oí a un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados u hollados? Entonces vemos que esta idea de hollar también siempre tiene la idea de profanación, profanación de lo santo, profanación del nombre de Dios. Bien, pues esta profanación, este ataque y profanación de los enemigos de Dios de la Iglesia, dice que dura durante un tiempo. Dice el versículo 3: daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. 1260 días, pues estos 1260 días hacen exactamente 42 meses. Si hacemos la cuenta, el versículo 2 habla que son 42 meses y 42 meses que la tierra, que el atrio del templo es hollado, es pisado por los gentiles. Y en el versículo 3 habla que los 2 testigos profetizan por 1260 días. Es lo mismo. 42 meses el templo hollado por los gentiles y 42 meses también los siervos de Dios predicando y profetizando. Esto también es lo mismo que lo que leemos en
capítulo 12, versículo 12, a veces tal vez nos habremos encontrado esta expresión y no lo habremos entendido, pero dice en el capítulo: el tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, ¿no? Será Daniel, tal vez, Daniel. Sí, será Daniel. Cuando dice: el tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿No? Ahora mismo no lo tenía apuntado, pero no he fallado la anotación. Bueno, tiempo es un año, años y la mitad de un año, 3 años y medio, 42 meses, 1200, pues también 60 días. Es siempre la misma cantidad de tiempo. Y este periodo de tiempo aparece una y otra vez de manera repetida, recurrente en la Biblia, en la Escritura. Conocemos en el Antiguo Testamento Elías. Elías, nos dice Santiago capítulo 5 versículo 17, oró con oración fervientemente para que no lloviese, y no llovió durante 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Entonces, un tiempo de juicio. También nos dice en Daniel capítulo 11 versículo 31, es el tiempo de la abominación desoladora. Entonces, también habla de lo mismo. 11:31. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Y eso ocurrió efectivamente en la historia en 3 años y medio, entre los años 167 hasta 144 a.C. La destrucción también de Jerusalén y la destrucción del templo por los ejércitos romanos, de la que habla el Señor Jesús en los Evangelios, en Mateo 24 o en Lucas 21 sobre todo. Pues eso también ocurrió, el cerco y la destrucción en 3 años y medio, desde los años 66 hasta el año 70, 3 años y medio. Tiempos, entonces vemos que siempre es tiempo de juicio, tiempo de destrucción del templo de destrucción o de profanación del templo por Antíoco Epífanes, que era un rey, ¿verdad?, de Siria, que fue enemigo de Israel y profanó el templo de Jerusalén, o las tropas de Roma. Entonces siempre es tiempo de juicio, tiempo de profanación y aún destrucción de Jerusalén y del templo del Señor. Entonces aquí se está aplicando lo mismo a este tiempo de profanación, pero vemos también, es el templo en el que los siervos profetizan. Es el mismo tiempo, el mismo periodo de tiempo. Entonces, acerca de estos siervos, de estos testigos, vemos, se nos habla como testigos de ellos. ¿Qué significa que sean testigos? ¿Qué significa que sean 2 testigos? Pues es que tiene que ser, porque ellos, como veremos la semana que viene, ellos han de predicar al mundo y su testimonio ha de tener valor. Y leemos en Deuteronomio, ¿verdad?, que el testimonio de una persona no bastaba para que quedara convicta de su culpa, para que se le condenase. Entonces leemos en Deuteronomio 19, versículo 15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces esto es una norma general, un principio de equidad, un principio de justicia elemental, pero también vemos es un principio espiritual. Jesucristo envió a sus discípulos en el Evangelio de 2 en 2. Leemos esto en Lucas 10:1. Los envió de 2 en 2 a predicar. ¿Por qué? Pues recogiendo toda esta enseñanza de los testigos.
de que son testigos, de que su testimonio es verdadero, de que su testimonio es firme. ¿Y es un testimonio, pues, acerca de qué? Es un testimonio acerca del mensaje de la palabra de Dios. El mensaje que predican al mundo es firme. Y ellos lo hacen, dice, vestidos de cilicio. Ellos no se presentan, vemos, pues, que se parecen a ángeles, ¿no? La indumentaria de los obispos, arzobispos, el papa, y aún de los curas, asemeja a los ángeles, ¿no? No se presentan predicando con camisas hawaianas, con camisa por fuera, ¿no? Que es como se suele hacer en muchas iglesias también evangélicas, ¿no? Como si estuviéramos en la playa. Lo hacen con vestidos de cilicio. ¿Qué es cilicio? Tela de saco. ¿Para qué? Están hablando del arrepentimiento. Entonces, la tela de cilicio era una tela de lamento, de lamentación, de ayuno, de dolor. Estaban, por lo tanto, predicando el mensaje del arrepentimiento para con Dios de una manera acorde, ¿no? Con un porte que vaya con el mensaje tan grande que tienen que impartir. Entonces vemos todas estas cosas también cuentan. En todo caso, ellos se presentan ante el mundo predicando el Evangelio, predicando el arrepentimiento para con Dios, y lo hacen ellos mismos con el mismo tela de arrepentimiento ellos mismos. Bien, en definitiva, ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar de todo esto, de todo lo que hemos visto? Si hacemos un poco el resumen, ¿no? Se puede decir, de lo que hemos visto que la Iglesia es el templo de Dios, el templo en el que Dios habita por el Espíritu Santo, que también la parte de la adoración, ¿no? El altar y los adoradores son santos, son protegidos por el Señor, así como también el lugar santísimo, donde está el arca del pacto de Dios. En tercer lugar, que los adoradores, los creyentes, son medidos también, son sellados, son protegidos por el Señor. En cuarto lugar, que hay oposición del mundo, hay aflicción, hay persecución, y ellos a veces también hasta llegan a profanar el templo. Pero, en quinto lugar, vemos, y esto es lo que veremos más a continuación, más en detalle la semana que viene, si Dios quiere, ellos han de continuar con el mensaje. Ellos han de continuar con el mensaje. Tal como pues decíamos en el capítulo 10, el versículo 11, dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, vemos el hecho de que el Señor pues mande a medir el templo y que se le mida. Esto significa que son puestos aparte. No van con el mundo, son santificados para el Señor. El mundo, por lo tanto, no tiene que decir nada, no tiene una sola palabra que decir acerca de cómo ha de ser nuestra adoración al Señor. Ni una sola palabra de cómo han de ser nuestros cultos. Si nuestras predicaciones son demasiado cortas o demasiado largas. Si se tienen que sustituir por vídeos o por películas. O si se tienen que incluir baterías u orquestas. O un coro cantando. O lo que sea. Que eso va más con el mundo. O el mundo no tiene ni una sola palabra que decir acerca de nuestro mensaje, de nuestra fe, ni de la fe, ni tampoco de los mandamientos, de cuál es la voluntad de Dios, cuál es lo justo y lo honesto, delante del Señor siempre. El mundo no tiene una sola palabra que decir acerca de esto, porque todas estas cosas no lo dice el mundo, lo dice Dios por medio de su santa palabra. Entonces, esto es una cosa a tenerlo siempre presente. Hemos nosotros de predicar al mundo. Hemos de predicar al mundo, esa es nuestra misión, ¿verdad? Hemos de llamarles al arrepentimiento, hemos de llamarles a la fe en el Señor Jesucristo. Pero hemos de hacerlo de manera que el templo siga siendo santificado y que no sea profanado
Y entonces nos acordamos de lo que nos dice el Señor Jesús en el Evangelio: no deis lo santo a los cerdos, no lo echéis delante, ¿verdad? Entonces, esto también tiene que ver de nuestra manera como damos testimonio. No sería conveniente ni bueno darle lo más santo a alguien para darle el testimonio que no conocemos, ¿no? De entrada se le puede hablar de la palabra, se le puede hablar del Señor, pero no le demos lo más santo, el mensaje de la reconciliación del Señor Jesucristo, ¿verdad? No vaya a ser que lo pisotee. Hablemos con sabiduría, hablemos con discernimiento, viendo el estado de cada uno. Hemos de guardar lo santo en nuestro mensaje y en nuestra adoración. Insistimos en esto: somos el templo del Señor, somos la iglesia del Señor Jesucristo, su cuerpo, somos la morada de Dios en el Espíritu, como dice la palabra. Fijémonos qué grande es esto, que Dios, que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, como dice Isaías 66, versículo 2. Él morará con el contrito de espíritu y aquel que tiembla a su palabra. Hemos de ser contritos de espíritu y temblar a su palabra, tener ese temor reverente siempre delante de Él. Y el Señor morará en nosotros y seremos templo del Señor. Somos templo del Señor por causa de la obra perfecta de salvación del Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Y Jesucristo es, como hemos leído también en Pedro y también hemos leído en Efesios, la piedra angular, es la piedra fundamental, es el fundamento del templo. No hay otro fundamento, no se puede poner otro fundamento que el Señor Jesucristo. Es por eso, por su muerte, su resurrección, por su sacrificio, que nosotros somos miembros, que nosotros somos templos, piedras vivas. Bien, pues entonces nadie puede concebir el templo de Dios, ni nosotros en él, sin Cristo, a no ser que sea sobre la base de la obra de salvación de Jesucristo. Y esto excluye, por supuesto, que se vuelva a levantar otro templo de animales, de sacrificio de animales, ¿no? Porque estos no pueden quitar el pecado. El pecado del pueblo de Dios ha sido quitado ya por la obra perfecta del Señor Jesucristo. Y todo aquel que viene arrepentido y que pide al Señor perdón y misericordia, aferrándose a la obra del Señor Jesucristo, el Señor pues también conforme a las promesas de su Evangelio le perdona los pecados en base a esta obra del Señor Jesucristo. Entonces vemos, ¿no?, se pueden cometer graves errores interpretando la Escritura. ¿Cómo se puede llegar a este punto? Pues será que no ven a Cristo en las Escrituras, a la plenitud de Cristo en las Escrituras, en cada parte de las Escrituras. Hay gente que rechaza cantar los salmos porque no ve a Cristo en los salmos. Pues de la misma manera puede ocurrir en otras partes de las Escrituras y también en Apocalipsis. ¿Dónde está Cristo en Apocalipsis? Es una seria advertencia para nosotros y para todos lo que Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna en ellas, pero ellas dan testimonio de mí. Entonces esta es un poco la clave de por qué se puede ocurrir eso, de que vamos a la Escritura con otro interés que ver en Él, a Jesucristo. Debemos ir a la Escritura, a escuchar la palabra de Dios, a escuchar el mensaje de la predicación, a dar la adoración a Dios. Todo esto, ¿para qué? Pues para poder escuchar algo más de Jesucristo, para poder ver algo más de Jesucristo, para poder recibir algo más de Jesucristo, y que de esa manera pues nosotros nos podamos gozar en nuestro Señor, en nuestro Salvador, y pues gozar en su bendita comunión. Pues que así sea, hermanos, que el Señor bendiga siempre de esta manera, así, su santa palabra en nuestra vida. Vamos a orar.